Vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, es bastante radical en el mundo de la comunicación. La idea de que el mensajero, en realidad, no debería tener voz propia. Vamos a analizar un método donde ser fiel al texto original no es que sea una opción, no, es que es la misión principal, aunque eso a veces genere controversia. Y aquí es donde empieza todo, ¿no? El dilema de fondo para cualquiera que trabaje con un texto fuente es este. ¿Tu papel es ser un artista, alguien que crea algo nuevo a partir del original, o eres más bien un heraldo, alguien que simplemente entrega un mensaje intacto? Y ojo, porque la lección que se tome aquí lo cambia absolutamente todo. Pues bien, el método que vamos a ver hoy, esto de la predicación expositiva, responde a esa pregunta sin pelos en la lengua, de una forma súper clara. El comunicador es un mensajero, un heraldo cuya única misión es entregar un mensaje que, en el fondo, no es suyo. A ver, para la gente que defiende esto, que quede claro. No estamos hablando de un estilo ni de una preferencia personal, no. Esto va de algo mucho más profundo. Va, por encima de todo, de ser fiel a la fuente. Es una cuestión de ética. Vale, pero ¿qué es exactamente? Vamos a definirlo bien. Mira, la predicación expositiva no es coger un texto y hablar sobre él, así en general. Es algo distinto. Es un acto casi de sumisión al propio texto. La idea principal, cómo se estructura el mensaje e incluso las aplicaciones prácticas, todo, absolutamente todo, tiene que salir directamente del pasaje original, ni más ni menos. ¿Y esto en la práctica qué significa? Pues que se apoya en 4 compromisos que son, innegociables. Primero, la idea principal del texto se convierte, tal cual, en la idea principal del mensaje. Segundo, la estructura del texto, su esqueleto, pasa a ser el esqueleto del discurso. Tercero, cualquier aplicación práctica tiene que nacer directamente del significado original, sin inventos. Y por último, todo esto tiene que conectar con la gran historia que cuentan las Escrituras. Claro, al oír todo esto uno puede pensar, bueno, ¿y por qué tanta rigidez? ¿Por qué una disciplina tan estricta? Pues sus defensores no lo ven para nada como una carga. Al contrario, lo ven como algo totalmente necesario. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son sus argumentos centrales? El primer argumento, y quizá el más importante, es el de la autoridad. La lógica aquí es bastante directa, la verdad. Si se parte de la base de que el texto es la palabra de una autoridad superior, pues el comunicador no tiene ningún derecho a inventarse nada ni a cambiar el mensaje. Su única autoridad, por así decirlo, viene de explicar fielmente lo que ya está escrito. Y esta cita de D.A. Carson, la verdad es que lo clava. Porque visto así, desviarse de lo que el autor quería decir no es ser creativo, es directamente usurpar un papel que no te corresponde. Es poner tu propia voz donde debería estar la del texto. El segundo argumento es el de la protección. Es decir, este método se ve como una especie de salvaguarda. La idea es que, al anclar el mensaje sí o sí en el texto, se crea un antídoto contra el error, contra la manipulación o simplemente contra el dejarse llevar por las modas culturales del momento. Y en esta tabla se ve el contraste perfectamente. Es muy claro. Por un lado tienes el enfoque que usa el texto como una guía, que respeta su contexto, que se somete a lo que dice. Y por el otro tienes el que lo usa como un simple pretexto, como una excusa para justificar ideas que ya tenías de antes. Y claro, ahí es donde se abre la puerta a la manipulación y al error. Vamos con el tercer argumento, el propósito. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Y la respuesta es que la meta no es entretener ni dar una charla de motivación superficial, no. El objetivo es una transformación real, profunda. Y según sus defensores, eso solo se consigue con la sustancia del texto original, no con la labia o la elocuencia del orador. Tim Keller lo explica muy bien con esta frase. No se trata solo de meter información en la cabeza de la gente, como si fuera una clase de la universidad. El objetivo es que esa verdad llegue hasta el fondo, hasta el corazón, y ponga en jaque nuestras creencias y lo que de verdad nos mueve por dentro. Y el cuarto y último argumento es el del cristocentrismo. La idea es que, si sigues fielmente los hilos de cualquier pasaje, da igual cual sea, al final siempre acabas tejiendo el tapiz completo. El gran tema central de las Escrituras simplemente emerge, sale a la luz de forma natural. No hay que forzarlo porque todo está conectado. Claro, un método tan estricto como este, pues es normal que genere preguntas, incluso críticas. Así que vamos a ver ahora algunas de las dudas u objeciones más típicas que se le suelen poner. La primera es un clásico, casi un cliché, la verdad. La gente dice, vale, pero esto no es algo súper frío, súper académico, como si fuera para un seminario de teología, pero no para gente normal que busca algo que le llegue al alma. Bueno, pues la respuesta a esto es bastante directa. Lo que se argumenta es que la frialdad, si la hay, no es culpa del método, sino del mensajero. De hecho, la idea es la contraria. Si de verdad sientes reverencia por ese texto, lo normal es que te genere pasión, no sequedad. El problema no es explicar el texto,
es explicarlo sin conectar con su mensaje central. Venga, vamos con otra objeción muy habitual. Oye, pero la gente lo que quiere es salir animada, sentirse mejor, no una clase de doctrina sobre un texto antiguo. ¿Acaso el objetivo no es que la gente se vaya a casa contenta? Y aquí la respuesta es interesante, porque lo que hace es redefinir por completo el objetivo. No se busca un sentirse bien temporal, un bienestar emocional pasajero, se busca la salud espiritual. Y para eso, a veces la verdad tiene que consolar al que sufre, sí, pero otras veces tiene que incomodar al que está demasiado a gusto. El fin es la salud, que no siempre es lo mismo que la comodidad. Uf, y esta es una objeción de peso, ¿eh? Mucha gente dice, a ver, ¿y Jesús qué? Jesús contaba historias, parábolas, no se ponía a dar lecciones académicas. Parecía un argumento muy potente. Pero la réplica a esto es darle la vuelta a la tortilla por completo. Se argumenta que las parábolas no son lo contrario a la exposición, sino que son exposición en formato de historia. Jesús no contaba cuentos para entretener, usaba esas historias para exponer verdades muy profundas, y lo hacía con autoridad, interpretando la realidad a través de ese mensaje divino. Vale, entonces, después de todo este recorrido, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Dónde nos lleva todo esto? Pues al juntar todos estos argumentos, lo que aparece es un principio final que lo ata todo. Resumiendo mucho, lo que sus defensores sostienen es que este método funciona como un guardián de la integridad del mensaje. Porque por un lado defiende la autoridad del texto original, por otro, exige ser fiel a lo que significa. También obliga al comunicador a rendir cuentas a algo que está por encima de sus propias opiniones. Y finalmente, permite confrontar la realidad, el corazón, la cultura, pero sin traicionar el mensaje. Y con esto llegamos a la frase final, la que de alguna manera lo condensa todo. Visto desde esta perspectiva, la predicación expositiva no es un estilo que se pueda elegir o no, es, simple y llanamente, la consecuencia lógica de creer que Dios ha hablado en su palabra y que sigue guiando a su iglesia a través de ella. Y esta es una idea que, la verdad, incluso fuera del ámbito religioso, nos hace plantearnos una pregunta muy seria sobre la responsabilidad que tiene cualquier comunicador con su fuente.